Luego del accidente de la feria de Chapultepec, que cobró la vida de 2 visitantes el pasado 28 de septiembre, diputados del Congreso de la Ciudad de México notaron la falta de regulación que existe para los juegos mecánicos, por lo que se presentaron ya 3 propuestas que buscan regular la actividad de las ferias itinerantes en la ciudad. Ante esta situación, los dueños de los juegos mecánicos, conocidos como ferieros, acudieron al recinto de Donceles para pedir una regulación justa que les permita trabajar y no favorezca a los grandes parques de diversiones. Nosotros de ningún momento nos oponemos a que nos revisen o nos regulen, al contrario, nosotros también queremos hacer saber a la ciudadanía que nosotros sí cumplimos con reglas, o sea que la autoridad sí nos marca reglas y sí nos impone algunos requisitos. Las iniciativas contemplan en esencia 3 temas. Primero, la creación de protocolos de protección civil que se implementen en las ferias de barrios y pueblos para prevenir accidentes. Segundo, la creación de un comité de seguridad estructural y buenas prácticas de juegos electromecánicos que realice supervisiones por lo menos cada 3 meses del estado de las atracciones. Estamos haciendo mesas de trabajo con los ferieros, ya presentamos un punto de acuerdo exhortando a las alcaldías que no haya obviamente persecución, sino que haya respeto a la ley y que se cumplan con las normas técnicas de protección civil, con los programas internos, para que puedan ellos desempeñar su trabajo. El tercer punto es dar un tratamiento proporcional y justo a pequeños y grandes empresarios para garantizar la operación de las ferias de barrio. Aunque no hay un padrón preciso, se calcula que por lo menos 3,000 familias dependen del ingreso de las ferias. Pues no es justo también para la gente, todos necesitan trabajo, incluso los que trabajan en los parques de diversiones, pero que cumplan con lo que deben cumplir, que es seguridad para todos los que utilizamos esos juegos. Los ferieros celebraron que se tenga la oportunidad de que las mesas de trabajo sean abiertas y señalaron que en la medida en la que la regulación sea equilibrada, el gremio podrá integrarse por completo a la formalidad. Esta situación de los medios nos está ayudando a que el público que nos visita conozca más y más de cerca nuestro trabajo. Al contrario, nosotros no queremos nada más que nos dejen trabajar libres, no, queremos que nos regulen, porque al tener obligaciones también vamos a tener derechos y eso es parte de lo que estamos buscando. Las mesas de trabajo se estarán realizando en las próximas semanas y se prevé que los dictámenes se puedan aprobar a finales del mes de noviembre, debido a que a lo largo de todo el año hay fiestas patronales en la Ciudad de México. Imágenes Javier Martínez, información y voz Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.